buenos días, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí en este espacio de charla entre amigas. Y bueno, como dice lo prometido es deuda, en el día de hoy tengo a una bellísima invitada cubana y que actualmente vive en España y nos va a contar pues su historia. Pero antes quiero presentarme para que me conozcan. Yo soy Omaira Pinzón, soy mentora holística y espiritual y ayudo a las mujeres, a las emprendedoras a encontrar su propósito, expandirlo y también eliminar bloqueos emocionales y energéticos y con la ayuda de los angelitos. Así que bienvenida Lisbeth, gracias por estar aquí en este espacio de charla entre amigas. Este espacio es para ti, para que tú compartas tu historia y puedas inspirar a muchas mujeres por el mundo y también hombres que nos ven aquí, porque tu historia realmente que cuando yo realmente la escuché, yo quedé muy impactada, porque realmente yo dije, no sé cómo hiciste, pero lo hiciste. Así que te doy todo el espacio para ti y bienvenida. Gracias y bueno, agradecerle a todos que puedan estar escuchando esto y si hoy les resuena algo para su experiencia de vida de lo que les traigo acá, con gusto se los regalo, se los dono, porque esto es lo que verdaderamente somos, somos dadores y a esto nos debemos. Em, Principalmente, Omaira, mi vida, por supuesto, Cuba, un país de la isla Caribe, muy, muy rico, muy lindo, pero bueno, ya allí, en el momento en que me fui haciendo adulta, que fui adquiriendo las experiencias de la vida, entre otras, ya estaba principalmente en esa etapa donde adquiría un cargo en cuanto a dirección. ¿Te gustaría, Mayra, que tocara algo de la niñez o a partir de Bueno, que claro. pudiera? A ver, cuéntanos lo que tú creas que sea relevante de tu historia, porque tu historia es muy impactante, de cuáles son esos, ¿no? Esos momentos. O sea, cuéntanos, tú tranquila, tú cuéntanos y que lo importante es que fluyas y nos cuentes porque yo, de verdad, yo me lo quiero saber todo. Y creo que Vale, también cuida. perfecto, porque me quiero concentrar en esto de que nuestro tema hoy es de sueños a realidades y uno de estos sueños ya que contribuyen a mi vida, que es donde estoy actualmente ahora en España, hace 7 meses de mi llegada, es porque tuve que decidí salir de Cuba a través de un evento extremo que me llegó de la vida, es decir, un de esos eventos explosivos que uno a veces está mirando, está viendo y las decisiones a tiempo son bastante, alertan bastante, pero uno se mantiene por de quedar en su zona de confort. Y bueno, precisamente ya en Cuba, la especialidad que ejercía, bueno, de maître, era directora de un hotel. A partir de aquí que fui teniendo algunas dificultades con lo que es la seguridad del Estado, que atendía directamente el sector del turismo, en cuanto a un ambiente muy hostil, un ambiente amenazante. De hecho, en algunos momentos tuvieron momentos de hacerme como un poco de crear ambiente delictivo para encausarme, para poder llevarme a un extremo de una medida, de una encarcelación. Y bueno, esto me generó un estrés al punto de que generó en mi cuerpo una enfermedad que estaba completamente cubierta de unos porúnculos que se le llama en Cuba la enfermedad de cuello blanco, no sé si la conocen, y No, 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 bueno, no. esto generaba hasta unas sepsis generalizadas en mí, al punto de que antibióticos con vancomicina, es decir, antibióticos de altos espectrum, donde necesitaba estar hospitalizada. Y verdaderamente ese ambiente hostil, ese ambiente amenazante, ese ambiente de ya de un poco de persecución por cuenta de que tomaba algunas medidas que no eran acorde al pensamiento o al momento de que tocaba, bueno, esto me generó esto. Eso fue lo que me condujo a salir de Cuba. Por supuesto, aquí ya voy a Rusia, era el único país que nos cedía a nosotros los cubanos poder estar al menos 3 meses como tal en el país de turista. Y bueno, aquí pido unas vacaciones y en esas vacaciones aprovecho, saco mi pasaporte y decido viajar a Cuba
con mi pareja actual. Pareja que cuando ya llegaba el toque del 21 de julio del 2021, viajar, cuando nos hacemos aquellos análisis de la COVID, porque estábamos en plena pandemia aún, él Wow. estaba positivo y yo estaba negativo. Aquello fue decir, bueno, no viajo, no me salgo, pero mi estado de salud verdaderamente lo meritaba, porque esto incluso había sido ya un consejo de especialista de decirme, salte de aquí, porque mi cuerpo se apagaba de ese estrés, de esa presión, de ese ambiente que estaba sintiendo en aquel momento. No me quedó remedio que salir de Cuba el 21 de julio del 2021 sola a ese país desconocido, Rusia, un clima intenso, muy intenso, idioma totalmente desconocido y eso, por supuesto, e- es el corazón latiéndote, es tu mente llena de ruido diciendo a dónde vas, qué vas a hacer, otra cosa más en tu vida que llega, estás sola y bueno, lo único que sabía era que tenía que continuar y que ya en aquel lugar no podía quedarme. Bueno, llegué sin duda a Rusia. Ese momento fue bastante impactante, el poder llegar y no conocer idioma, no conocer absolutamente nada, pero bueno, ya estaba ahí. Ya había que seguir, no había vuelta atrás y esto era lo que me hacía sostenerme, esa fortaleza del para qué, el qué que uno tiene que a veces sensatamente decir, bueno, esto es algo que estoy haciendo porque ya yo lo tengo que hacer. Y en eso me sostuve. Me dolió mucho dejar a mi familia, mis hijos, mi madre, mi hermana. Fue una separación, pero muy, muy fuerte, al punto de que ya mi niña llegaba el momento en que me decía, mamita, tienes que irte porque no quiero que vayas presa. Y verdaderamente esto me llegó al alma y en parte lo necesitaba. Bueno, ya en Rusia estuve ahí trabajando en lo que era Café C, que por supuesto ahí no se trabaja legal mientras estás de turista, era encontrar lo que pudieras y la remuneración del pago era muy bajo con relación a lo que normalmente podía subsistir. De hecho, Omaira llevaba solamente acaso para subsistir un mes en cuanto a lo que había salido de dinero en Cuba y también les recuerdo que estaba todavía en el proceso bajo la enfermedad donde estaban aquellos forúnculos que de hecho necesitaba antibióticos. Y bueno, ese primer mes, entre poder salir a conocer, a trabajar, me enfrenté a lo que hubiera. Trabajé en esos monstruos de KFC que realmente son máquinas llenas de aceite que allí el trabajo era muy intenso. Me acuerdo que los mismos emigrantes que habían ahí aprovechaban la llegada de un nuevo migrante y le sostenían, le daban todo el trabajo. No me acosté en todo un día, en toda una noche, trabajando lo que me tocaba y el trabajo que hacían ellos. Y bueno, fue muy doloroso, al punto de que me miré al cabo de la semana de estar en este trabajo en el espejo y me dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dame algo para saber de que esto que estoy haciendo tiene un fuerte propósito, un fuerte objetivo, que yo te sirva. Yo desde pequeña he tenido esta conexión, una conexión muy fuerte, soy muy espiritual y esto siempre me mantuvo muy en esta fortaleza. Bueno, aquí ya después empecé a trabajar como operadora de llamadas telefónicas, agente de llamadas telefónicas, donde necesitaban en Rusia personas que hablaban el español para, bueno, establecer este tipo de vínculos con los productos naturales, entre otros. Ahí me estuve en Rusia en este trabajo hasta que logré fortalecerme, logré restablecerme en todos los sentidos. No tuve que necesitar más, Omaira, ningún antibiótico. Por eso la fortaleza de que todos debemos saber de que si nuestra mente nos trabaja muy fuerte y muchas de las enfermedades que nos genera, por lo menos que me generó a mí aquella enfermedad al punto de acabar con lo que era mi vida,
estaba simplemente en mi cabeza por todos los acontecimientos que yo misma Claro. permití, concedí que esas personas llegaran y afectaran mi vida, a pesar de que es verdaderamente duro el proceso cuando no se entiende. Pero bueno, ahí se me empieza a responder cuál era mi objetivo. Un poco más claro empecé a ver mi propósito. Empecé a estar en un estado de más bien de meditación, de poder encontrarme conmigo misma. Y esto fue lo que hizo ya encaminarme hacia donde tenía que ir. De hecho, a los 6 meses exactamente de estar en Rusia, mi pareja se une conmigo, puede viajar a Rusia y a los 6 meses de estar ahí ya en Rusia, él decide ir a Cuba por un propósito de legalizar unos papeles que estábamos haciendo para quedarnos por un año en Rusia y no regresó más. Ah, No regresó más, se quedó en Cuba. Aquello el que no se sostiene, verdaderamente un cambio como ese es bien duro. De hecho, muchos colegas, muchos coterráneos saben que el día que estén oyendo esto van a saber que es bien duro, que no es fácil la vida del emigrante y mucho menos en un país como este. Verdaderamente, ya aquí había que seguir una relación quebrada, ya no estaba. Y bueno, eso me hizo un poco que volver a Cuba el 2 de enero para ver que todo se hubiera tranquilizado, para ver que todo, es decir, que decidí volver a mi zona de confort. Eso es porque de verdaderamente llega el momento en que a veces uno dice, mm, mejor estar donde me siento segura, donde creo que todo va a estar bien antes de seguir, porque no es menos cierto que hay veces que la vida te choca y te hace este tipo de trampas, es decir, nos hacemos este tipo de trampas. Y bueno, conclusión. Ahí en Cuba apenas llegué, ya las personas que se dedicaron a hacerme la vida imposible ya habían vuelto a tocar el tema de dos anónimos hacia mi persona, es decir, anónimos son escritos que mandan a la dirección administrativa y bueno, para que tomen medidas administrativas. Entonces fue cuando dije que ya ahí yo no tenía ninguna razón de ser, que todo estaba igual y el 17 de enero me fui de nuevo, 17 de enero del 2022, volví a Rusia y ahí dije, ya aquí terminó todo. No paro hasta llegar a España. Ahí fue wow. donde dije, por primera vez, este es mi sueño a realizar a partir de ahora. Ya en mi vida había hecho esto en otras ocasiones, pero bueno, eso fue más intenso, fue más firme, con mayor fuerza y simplemente en una conexión en todo ese espacio que me estaba buscando, me estaba encontrando a mí misma, me llegó una conexión de una fecha del 18 de diciembre. 18 de diciembre, que era la fecha que manejé por un mes, Omaira. Utilicé mucho esto de la visualización, es decir, fui a donde quería verme, regresé y después esperé pacientemente en este proceso, pero había algo que me aseguraba que eso iba a suceder y que así iba a ser. Mm, Bueno, así fue. Verdaderamente para el 18 de diciembre se dio el boleto que ya me hacía ir hacia Serbia, país que también, ya recuerden, Cuba es la primera de Cuba con Rusia en avión, es legal, ya de Serbia, de Rusia a Serbia, de igual forma, pero se pasa mucho trabajo. Se me dieron muchas cosas en el aeropuerto de Rusia porque incluso tuve que viajar a otra provincia. Rusia no nos deja salir tan fácil de sus aeropuertos. mm, Es una odisea entrar a un aeropuerto de Rusia para poderte mover hacia otro país, que ellos sepan que los cubanos emigran y por tanto, con todo pasaje sacado, con todo lo que hayas hecho, simplemente te dicen no viaja y no hay mm, devolución ni de siquiera el boleto de nada. Y bueno, esto era algo que sí estaba temeroso en mí, sí era algo que mantenía un terror bien grande en mí, porque ya sabía de muchas amigas mías que estaban ahí, que no hacían ni una semana en el intento de hacerlo, no pudieron viajar a Serbia, con pasajes sacados incluso que nosotros tenemos que sacar.
tránsito, que era hacer escala en Turquía, y entonces a partir de Turquía es que nosotros podríamos viajar. Eso me tenía con el corazón que se me quería salir. Me Fue imagino. algo muy, muy tenso y bueno, llegó mi día. Pero Maida, nunca se me olvida que yo visualicé a una persona, un señor mayor ruso, como los veía, y que de alguna manera yo llegaba al frente de él y yo me ponía, revisaba mi pasaporte, me hacía una mirada y con la misma me hacía bye bye. ¡Tra! Y me daba el puño en el pasaporte. Omaira, déjame comentarte que así mismo fue. Así No, cuando yo entré, verdaderamente que vieron mi pasaporte azul, enseguida nos separaron, a mí, a mi pareja, que de hecho no les comenté, pero en el tiempo ya de esta separación, de ese estado de estar un poco encontrándome conmigo, me llegó el amor nuevamente, un cubano, y bueno, con él es que estaba haciendo este viaje hacia Serbia con él, una amiga y dos personas más. Que bueno, cada uno tú tenía que irse por separado, porque no podíamos irnos por los mismos aeropuertos. Es no, decir, no podía ser el cubano, no así, podía pisar más de dos o tres cubanos el mismo aeropuerto para salir, porque ya eso era una negación completamente de frontera. Y entonces nos viajamos en diferentes fechas por diferentes aeropuertos y bueno, coincidimos que salimos de ese aeropuerto y fue así, a mi pareja no lo dejaban salir. Ahí lo sostenían en frontera y le estaban comentando que tenía que tener visa para entrar a Turquía y no lo dejaban salir. Y bueno, ese mismo señor que me atendió fue el que acudió y le dijo que él era mi esposo, que ya lo dejara pasar. Pero fue minutos antes de la salida del avión. El avión casi nos cierra la puerta en la cara qué y como angustia. cubano al fin, si se te va el avión y no eres ruso o no eres de otro algo de peso, simplemente no les importa. Omaira, no les importa. Y bueno, Claro. así mismo fue, corriendo, 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 cuando le dieron ya la salida y ya yo estaba de al lado acá, hasta que, bueno, nos montamos en el avión. Ya eso fue un Me haces- descansar, pero me no, hace eso, yo no, no más escucharte. no tanto, no tanto porque sabía que me quedaba una entrada en Turquía, que en Turquía ni remotamente podía sacar el pasaporte azul, porque un pasaporte azul en todo este rango, que es el color de nuestro pasaporte, es simplemente que tú te detengan y no dejen que tú marches. Y bueno, al tanto que este tránsito lo pudimos sacar online, que no tuvimos que salir del aeropuerto y volver a entrar por frontera de Turquía, porque eso era No, negación al seguro, porque así le ha pasado a muchos coterráneos. Y bueno, coincidimos que no pudimos hacer ese tránsito online por el corredor, nada más fue los equipajes, chequearlo y nos sentamos a esperar el avión a Serbia. Ahí no paró la cosa. Cuando ya fuimos a montar el avión atrasado, el manager, es decir, el que nos pide los pasaportes, empezó a pedirnos la visa. Que dónde estaba la visa para entrar a Serbia, porque a todas estas hay desconocimiento en esos países de que yo como cubana podía entrar con visa abierta como turista a Serbia. A esa hora, entre el inglés un poco básico, entre más o menos el ruso que se me pegaba un poquitico, bueno, traté de decirle que no necesitábamos visa para entrar al avión. Bueno, al tanto que nos dejaron de último, y ya yo no sé, yo lo único que hacía era rezar. Yo le decía, Dios, usted está aquí conmigo, usted me va a permitir llegar a mi destino porque usted me dio esta fecha y yo necesito llegar a mi destino. Y es mi sueño, eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero que usted me ayude y me logre. Y bueno, tanto fue así que ya llegó y por cansancio nos dijo, porque casi ni nos entendíamos, que fuéramos, que montáramos el aquellos avión. dijeron, bueno, como diciendo, váyanse. Ay, Y como éramos los únicos dos cubanos, que eso era lo otro, por tanto, no se creó otro ambiente. Bueno, ya el viaje hacia Serbia
cuando empezamos a llegar habían personas como de una nacionalidad árabe, entre otras que son muy detenidas en estos aeropuertos y verdaderamente el avión estaba bastante lleno de este tipo de clientes. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegamos a ellos no lo dejaron ni siquiera acercarse a la casilla de frontera, automáticamente los iban separando y los ponían en otro tipo de habitación que, por supuesto, era un hecho que el que entraba ahí ya estaba denegándose la entrada a frontera. Yo simplemente acudí una vez más a ese ser interno, a esa fuerza grande que quiero comentarles que sin ella no hubiera podido dar todos estos pasos porque me sostuvo siempre y sé que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso que esta fe, esta confianza, ese valor que uno coge ante todas estas dificultades, simplemente es buscarla muy dentro y sostenerse mucho. Ahí miré esas 4 casillas, todas eran mujeres. Miré y dije, por favor, una señal. Dígame cuál es de esas casillas, dónde está la persona que me va a dejar entrar sin ningún Ah, tipo de problema a Serbia. Bueno, en escalofrío. aquí aquí, y bueno, me puse ahí, le dije a mi pareja, déjame ir a mí, quédate con los papeles atrás por si acaso ella me pide, ya vea que venimos juntos y ya entonces no que tú tengas por otra casilla otro desenlace. Bueno, ahí fuimos a esa casilla, aquella, es La de la decir, señal. la persona de de frontera cogió el pasaporte azul y dijo, Cuba. ¿Hasta cuándo Cuba? En perfecto español, Omaira. Totalmente. Yo la Wow. miraba así y yo le decía, aquí está Dios, yo soy hija e imagen de semejanza, yo voy a entrar, permíteme cumplir mi sueño. Y bueno, a pesar de que me pidió hotel, que me viré, se lo pedí a mi pareja, me pidió otro documento, se lo di. Y bueno, me miró, pasó todas las hojas del pasaporte y hasta que me puso aquel cuño, mi cuerpo temblaba, Ah, Omaira. Mi no, es que cuerpo temblaba, mi cuerpo, yo no sé cómo, pero no podía dar ni un paso. Para dar un paso, cuando yo vi que me pusieron el cuño y que vi que entonces mi pareja simplemente le abrió el pasaporte y le puso el cuño, aquello fue grandioso. Afuera me wow. esperaban ya mi amiga que había venido anteriormente, que tuvo la suerte también de poder hacer esto y que con sus contratiempos, pero de igual forma llegó a Serbia. Y bueno, ahí no quedaba de otra. Ahí era ahora trabajar, ver cómo producíamos nuestra economía para poder seguir, porque de hecho, para poder seguir, ya ahí nos esperaba, no es avión, no es bus, no es tranvía, no es nada, es simplemente la fortaleza física, mental, para poder transitar todos los países a través de todas esas selvas, todos esos montes, en contacto con todo lo que tú te encuentres en el camino y a riesgo de tu vida. Pero cuando ese propósito está y ese sueño está y hay algo que te sostiene, tú vas a todas. Y eso fue lo que de alguna manera, ya en conexión de igual forma, se me dijo que el 4 de marzo debía salir de Serbia y que esa era la fecha perfecta para hacer nuestro eso. Bueno, en marzo lo que era Serbia y Bosnia, la nieve era descomunal. Una temperatura, estábamos en -25, en -30, había nevado mucho, 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 mucho y había un frío muy grande. De hecho, en Serbia nos fuimos hasta un pueblito, hasta la frontera de lo que es cerca de Bosnia, que hay un río por cruzar, pero tuvimos que esperar hasta horas tarde de la noche en un cementerio calladito, no podíamos hablar, no sabíamos si las personas que nos Respirar. iban, ni respirar, porque no sabíamos ni siquiera si las personas que de hecho cuando nos salieron estaban todos encapuchados de negro, nosotros no le veíamos nada más que la parte de aquí. Yo decía, Dios mío, estas personas ahora mismo si quieren nos quitan el dinero, nos quitan todo y hasta aquí llegó todo, porque a todos estos riesgos uno se Qué va. angustia. Qué angustia. Y sí, mucha angustia, pero mucho valor.
Yo digo que el valor no es que no tengas miedo, no es que no sientas ese terror, no es que no sientas ese corazón que se te quiere salir, sino más bien el valor es ese miedo con la valentía de que sabes que tienes que seguir y hacerlo y para adelante. Bueno, logramos, no pasó nada, gracias a Dios, aquellas personas nos montaron en como un botecito que le entraba mucha agua y ahí estuvimos un poco pasando el río y pensamos que para subir para Bosnia, es decir, para pisar tierra en Bosnia, iba a ser un lugar llano, un lugar donde pudiéramos, ¿no? Ahí eran como lomas y que como estaba el piso, es decir, el terreno estaba bien mojado, la nieve, entre otros, resbalábamos y si caíamos en aquel río, ellos no esperaban. Mm. Había que sostenerse de cualquier rama, de cualquier cosa, porque lo de ellos era, si ya el último que bajó, si no habías terminado de subir, ya ellos se iban de ahí. Entonces, bueno, logramos subir y a partir de ahí empezamos y vimos las barras, ¿no? Que dividían ya entrada a Bosnia, Herzegovina, y bueno, ahí no podíamos dejarnos ver, porque de hecho eso no es de la Unión Europea y estar en esa zona simplemente era detenida y deportación para tu país y a expensas a que lo Ujú. hicieran cuando ellos entendieran. Lo mismo podría ser en un mes, que en 6 meses, que un año, que hasta dos. Eso era todo el peligro que había. Bueno, todo lo hicimos caminando por lugares muy intrincados, por lugares de total maleza, por lugares muy, muy, pero muy peligrosos, porque de alguna manera tenía esa sensación de que en algún momento podría salir cualquiera de estos animales que uno dice, nada más los veo en películas, pero estaba sometido a cualquier cosa. Recuerdo que Ujú. caminamos mucho, 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 mucho. Ya nuestras piernas, nuestros pies no daban más, las ampollas, todo, hasta llegar a un lugar donde tuvimos que esperar hasta las 12 una de la madrugada, con un frío, sin calefacción, sin comer nada, absolutamente nada, porque había que estar ligero, hasta que ahí nos vinieron a un poco a decir dónde teníamos que coger algo para poder llegar hasta esa zona. Y si llegábamos hasta esa zona, entonces ya podríamos ir al otro día a pasar la frontera con Croacia. Bueno, Mm. a esa hora pudimos coger aquellos carros como fuera, aquello parecía una película de esa, de que llegaron y si no te montabas, el que no se montaba se quedaba porque no había manera de cómo esperarte. Y bueno, así, bueno, se nos quedaron unas mochilas, pero la idea era seguir. Bueno, ahí descansamos en un lugar que pudimos comer y ya llegamos a las 6 de la mañana a ese lugar, es decir, a donde nos trasladaban, que era ya para el cruce de la frontera de Bosnia-Croacia. Allí ya, en este caso, estuvimos desde las 6 de la mañana y a las 10 de la noche empezamos a andar. Esa fue la frontera que, que fue increíble. Aquí yo puedo decir que estuve 3 encuentros con la muerte, 3 encuentros con la muerte y te cuento que cuando llegamos, después de haber caminado mucho, 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 llegamos a un río que supuestamente era por el tobillo, como teníamos que pasarlo, pero ante esa nevada que había caído, la nieve derritiéndose a la vez puesta, había una corriente enorme en ese río. Cuando Ujú. empezamos a llegar, nos dimos cuenta cuando se mete el primer compañero, éramos 4 mujeres y 2 hombres, eh, nos damos cuenta que el agua no era por el tobillo, que el agua le llegaba por aquí. Todo esto hizo que nos quitáramos la ropa, nos quedamos casi en ropa interior con todo y aquel frío, porque de manera que si la ropa se nos mojaba, ya después para seguir, esto iba a ser un problema. Bueno, ahí empezaron los primeros 4, había corriente, lo mismo se iban, se amarraron y un poco que mi esposo, es decir, mi pareja y yo nos quedamos un poco rezagados porque acumulamos todas las mochilas, es decir, las 2 mochilas, la de él y la mía, de manera que él las llevara arriba
y yo llevaba una forrada con nylon para que no se nos mojara un poco lo que teníamos. Bueno, ahí casi la corriente nos arrastra. De alguna Mm. manera yo me sostuve muchísimo la mano de él. Ahí empecé a nadar con una sola mano, a querer nadar y llegar a la orilla, porque de hecho no había una distancia muy pequeña, el río estaba bastante crecido y buscamos el lugar más estrecho, pero eran las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana en plena oscuridad tú no veías nada, tú no sabías que tú estabas pisando, tú no sabías a dónde te estabas arriesgando y simplemente, como siempre te digo, había que seguir, era lo que tocaba, ya ahí no había vuelta atrás. Ya un poco que cuando sentí que me iba, le grité mucho a la amiga que me diera el brazo, le decía a Yaima, por favor, dame el brazo, y ella bajó y me fue que me cedió la mano y un poco que me aló, me sostuve entre ella y ahí con la fuerza logramos salir de aquel río, mi pareja y yo. A esa hora fue cuando empezó todo. Ese fue mi primer encuentro. Ese fue mi primer encuentro cuando sentí que el río me llevaba y no sabía de dónde buscar fuerza. La otra fue como mi cuerpo se me iba apagando completamente, un frío es espeluzante. Sientes como que si se te parara todo. Y bueno, nada, ahí traté de, todo el mundo nos estábamos cambiando, la ropa caía en hielo, tú las podías tirar, que era hielo puro lo que estabas tirando en el piso, de cómo se congelaba todo al minuto, al instante. Y bueno, traté de que mi pareja se apurara un poco más porque él se había sostenido un poco mal a la hora de los bultos, entre otros, que se cambiara, lograr cambiarlo a él bien rápido luego que lo terminé de vestirnos porque nos ayudábamos uno a los otros para que fuera más rápido, porque las manos ni siquiera te las sentías, los movimientos, todo estaba bien duro aquello, es bien duro. Pero bueno, Mm. ahí ya había que subir una montaña que si tú no te acostabas en ella, simplemente caías al barranco nuevamente del río. La montaña estaba llena de nieve con tenía unas plantas que era lo único que le sobresalía, allí no había vegetación, no había donde apoyarse, no había donde agarrarse, que eran de muchas espinas. Y esas raíces que sobresalían era lo que nos sostenía a nosotros para agarrarnos y subir por aquella montaña, que fue, ahí sí ya nadie podía ayudar a nadie, ya eso era una fuerza que tú tenías que sacar del todo porque era lo mismo pisar y que te resbalaba y caías y volverte a acostar y aguantarte de lo que pudieras o simplemente volver a empezar a subir. Así hasta que llegamos a una montaña muy alta, Omaira, bien alta, no te comento que la pendiente no podías pararte, no podías arrodillarte, tenías que subir totalmente como gateando, como acostada para poder mantenerte en el nivel de subida de aquella montaña. Bueno, cuando llegamos a aquel campo que supuestamente era una llanura, estaba arado, lo sentimos que estaba arado porque la nieve, a pesar que nos daba por un poco más casi abajo de la rodilla, cuando tú pisabas, te resbalabas para los lados porque no había un terreno llano donde caminar. Y bueno, seguimos, ya ahí había que llegar, si Croacia, ya llegando en Croacia, ya un poco más calmado porque Croacia hacía un mes exactamente que había pasado para la Unión Europea y bueno, si estábamos en la Unión Europea, de alguna manera ya podíamos acogernos a lo que es la ley de asilo internacional, es decir, pedir ayuda humanitaria. Y bueno, la idea era que no nos cogieran ahí. La idea era seguir caminando, todo eso era caminando entre todos estos lugares y ahí fue donde empezamos a sentir ruidos completamente aullidos de lobo, que si yo no Mm. te digo que estuvieran a metros o quizás nos miraban o quizás se nos iba creando un escudo con protección, con todo, te digo que si no estaban ahí, yo lo único que hacía era a veces era cerrar mis ojos y imaginarme en otro lado, tratar de que las cosas no fueran como estaban siendo, pero bueno. Ahí ya llegando a la fábrica donde debíamos desviarnos para coger un bus que nos llevaría hasta un tren, que ya eso nos llevaba hasta la frontera de Eslovenia.
Bueno, eh, llegando, nos soltaron unos perros casi del tamaño de esto, de esta medida más o menos acá, del tamaño de unos perros que parecían leones. Al minuto vinieron como animales agresivos para arriba. Nosotros lo sentíamos, ya sabíamos que de hecho si había perro es porque allí nos estaba esperando la Guardia Fronteriza de Mamma mia. Croacia y cualquier cosa podía pasar. Que no queríamos que nos cogieran ahí porque solamente hacía, te había comentado, un mes que había pasado por la Unión Europea y de Croacia había muchas historias de personas de mi país que le despojaron de todo, le quitaron todo y esas personas incluso no se supo más de ellas. En un momento, lo que nos dice la persona que nos guiaba era que perdieron totalmente señal, le comunica que le iban a quitar todo y de hecho no hemos sabido más nunca de ellos. Y bueno, Mamma ya ahí no había de otra. De alguna manera volví a rezar mucho, Mayra. Aquel perro eran dos dejaron amarrados, que eran mucho más grandes y se cedó un poco, nos empezó a dar la vuelta, no nos hizo nada, no nos hizo daño, hasta que nos cogieron la Guardia Fronteriza de Croacia. Igual, ahí no se veía nadie, aquello era todos tapado, negro, tú no sabías con quién tú estabas comunicándote, un idioma ahí, ni el inglés era puntual, ahí no había cómo mia. ni siquiera comunicarse, pero bueno, me di cuenta que nos llevaban, nos despojaron de los móviles, enseguida nos quitaron todo lo que tenía sensación de comunicación o que nosotros pudiéramos hacer cualquier tipo de cosa y sentimos como nos llevaban para un lugar muy aparte y aparte y cada vez nos apartaban más. Y ahí tuve mucho la sensación, de hecho yo creo que tenía o iba a pasar de que esas personas iban a simplemente o tirarnos por una montaña o porque era todo a base de montañas, de lugares muy, muy oscuros. Y bueno, llegó el momento en que uno de ellos empieza a hablar a su idioma, uno se me acerca y yo le digo en inglés que por favor, que asilo político, que nos diera, que ayuda humanitaria, bueno, igual que mi amiga que sabía un poco más de inglés, y ellos empiezan a mirarse, a mirarnos, y bueno, al punto de que de alguna manera llegó un operativo al lugar que tenía que ver mucho con las ONG que ayudan a la inmigración, porque ya habían cogido por otro operativo de otro lugar a una familia de 12 cubanos y entre ellos dos menores, y nos habían visto por un dron que nosotros veníamos atrás. Es decir, ellos ya sabían. Entonces se reunieron con esa guardia fronteriza y de alguna manera nos hicieron cambiar de rumbo. Por eso te digo que la sensación era más que clara, más que clara. Ellos no tuvieron una intención muy agradable en ese sentido, pero bueno, sucedió así. Estoy contándote esto y la piel se me eriza completica No, no, porque igual, cada igual a imagen mí, que igual recuerdo a mí. para comentarte cada cosa de esta es como si me Allí. llevara nuevamente al lugar y bueno, allí nos reencontramos en una camioneta que nos encerraron a todos con esa familia, con esos niños habían acabado de pasar igual el río, igual que nosotros. Yo no podía imaginarme cómo esos niños, un niño de 5 y un niño de 8, pudieron de igual forma esa familia, que incluso eran más mujeres, dos hombres iguales, poder establecerse en aquello que nosotros habíamos acabado de pasar, que tal vez había sido por otro lado, pero igual tuvieron que venir por las mismas circunstancias, el mismo río, que es la zona para poder hacer esto. Y bueno, ya allí nos llevaron, nos detuvieron, nos unieron con muchos emigrantes, habían millones de emigrantes de Nepal, de lo que es la India principalmente, y bueno, a la vez que éramos cubanos, no te puedo decir que el trato fue malo, no nos trataron bien, nos dieron alimentación, trataron de que nos sintiéramos por lo menos con calor, pero bueno, sin bañarnos, sin más nada, ahí estuvimos un día y medio detenidos en unos contenedores que a veces si no te oían porque no querían abrirte, tenías que coger un pomito y orinar en el pomito, porque si no tenías que hacerte pipí en tu misma ropa. Y entonces así ya logramos que nos llevaran a un campamento, el campamento de Croacia. Ahí estuvimos en lo que fue ya terminar de ese día, pero no decidimos pararnos. A minutos que nos dejaron allí, cogimos,
comimos algo que nos ofrecieron en ese campamento y cuando nos dieron la oportunidad de tener una tarjeta para salirnos del campamento, nos fuimos del campamento. Empezamos, empezamos a buscar la vía de llegar a Eslovenia. Había que llegar a Eslovenia porque nuestro objetivo era seguir. Y bueno, ya ahí cogimos un taxi que sí nos trasladó hasta supuestamente una estación donde debíamos coger un tren que por el horario pensamos que era uno y se nos fue. Bueno, toda la travesía del tren la tuvimos que hacer por la línea abajo, caminando en cuclilla para que no nos vieran, es decir, Ujú. por la misma línea, por la parte de al lado, para poder llegar hacia ese pueblo que ya era hacia frontera con Eslovenia, que de igual forma hubo que atravesar un río, pero esta vez no cruzándonos, sino por un puente, pero meternos por una selva entre lo que era Croacia y Eslovenia, que aquello fue increíble. Al punto que ya después nos identificaron como un dron cuando ya estábamos pisando lo que era Eslovenia y ahí nos volvieron a detener. Un poco que ahí sí nos hicieron tirarnos en el piso, nos hablaron fuerte, pero cuando le dijimos que éramos Cuba, 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 nos empezaron a preguntar y enseguida, bueno, no sé qué pasa con esto, pero bueno, verdaderamente enseguida un poco que la cosa cambió. También esta frontera, recordar que Ucrania, Rusia Unión Europea en guerra y nosotros transitando y metiéndonos en casa del vecino sin ningún tipo de autorización, estábamos expensos a cualquier cosa. Verdaderamente están haciendo lo que les toca y están cuidando sus fronteras desde su posición, Claro. ¿vale? Entonces es un riesgo que uno corre y es el sueño, de sueños a realidades que un poco duro, pero es la manera de ir a todas. Y bueno, ahí ya estuvimos también en Eslovenia como un día y medio entre la detención y lo que nos llevaron después para un campamento de la Cruz Roja de Eslovenia que ayuda a todo eso. Cuando ahí sí tuvimos que descansar un día, los pies estaban ensangrentados, ampollas, no dábamos más, no podíamos más y bueno, por lo menos nos tuvimos que sostener en ese campamento al menos hasta la comida de ese día y el desayuno del otro día porque las mochilas era solamente lo necesario porque había que caminar mucho y el peso no era. Bueno, ya ahí a las 12 del día de este otro momento en que descansamos, nos fuimos del campamento siempre asegurándonos que no nos vieran con riesgo a que ya estuvo haciendo ese paso después que te acoges al asilo político del país, te denieguen y entonces te hagan una deportación, pero había que seguir. Llegamos a una terminal de bus que era necesario coger hasta la frontera de Eslovenia con Italia y ese bus no podíamos cogerlo cerca del campamento porque nos identificaban muy fácil a través de las cámaras de vigilancia, entre otros. Teníamos que movernos hasta hacia la ciudad más céntrica, con el riesgo de que si nos cogía la policía de migración, también sucedía lo que le había pasado a un compañero de nosotros, que entre los dos hombres que estaban con nosotros, mi pareja y el otro, él decidió ese mismo día, que sin descansar, seguir y los cogieron en el tren y lo mandaron para el campamento, pero ya con una orden de deportación. Entonces, No. él... De alguna manera, ese día a las 12 del día salimos todos juntos, ya yo le había dicho no te salgas, estamos en grupo, por cosas nos hemos mantenido hasta ahora, pero bueno, sabes que hay siempre alguien que, y bueno, nada, Ujú. llegamos a aquella terminal, llegamos a sacar aquel boleto para poder ir hacia esa ciudad. Y cuando estaba muy parada, muy tranquila, con las ganas de que esa puerta acabara de abrir la guagua para poderme montar y que nadie me viera, se nos pararon al frente dos personas vestidas de civil del país y nos pidieron documentos y nos sacaron enseguida la identificación de que eran policía de migración. Al punto que yo no te puedo contar. Aquello fue intenso, muy grande, pero el otro amigo que estaba un poco más alejado, empezamos a hablar un poco inglés, le enseñamos la carta del campamento, que casualmente el campamento quedaba, que si nosotros íbamos para el campamento, cogíamos algo ahí para el campamento. Y un poco que igual, recé mucho. Pedí mucho. Yo lo único, ellos hablaban y yo lo único que hacía era pedirle a Dios y decirle, usted sabe cuál es mi propósito, usted sabe lo que yo quiero y yo tengo que llegar ahí. Y bueno, al punto que nos dieron los pasaportes, nos miraron y siguieron su camino.
Abrió Mm. aquella guagua la esto y llegué montado con una barbaridad de rapidez. Aquella guagua, todo el mundo nos metimos, no sabíamos cómo, si por la ventana, si por la puerta. El hecho que lo que teníamos ganas de entrar allá adentro y que más nadie nos pidiera nada. Bueno, un viaje larguísimo en aquel bus y ya, al punto de que Italia, ya íbamos para Italia, ya era cruzar una calle, cuando nos bajábamos de ahí, había un operativo inmenso en la zona donde cuando nos bajamos todos tuvimos que sentarnos porque de nada más ver hacia la esquina sabíamos que por esa vía no podíamos pasar. No podíamos pasar porque ahí le estaban haciendo, pidiendo documento a todo el mundo. Bueno, a esa hora desviarnos, coger de nuevo por algún lugar que no era con tanta maleza ni muy intrincado, pero sí era un lugar bien apartado, caminar hasta poder llegar por un puente que nos sostenía la unión entre Eslovenia e Italia, pero sí mucho más apartado. Es decir, que ni siquiera en el último momento pudimos hacer este acercamiento, tuvimos que desviarnos y sí volver ahí. Cuando ya empezamos a ver las calles diferentes, todo, Italia, aquello, bueno, entramos por una zona que ahí tuvimos que coger tres trenes para decir que nos pudieran llevar a Milano, hacia la ciudad porque de hecho estábamos bien apartados en una de las ciudades más fronteras, casi con, bueno, casi no frontera con Eslovenia. En cada tramo que nos bajábamos, lo que había de guardias de fronteras, que bueno, ya ahí uno decía, ya aquí es diferente porque ya estoy en Italia, un poco desahogado, pero igual. Siempre estuvo ese miedo, estaban esas personas ahí, tratábamos de separarnos, de no estar juntos, todas esas cosas, así hasta que llegamos a Milano alrededor de las 12 de la madrugada, 12 de la mañana. Es decir, sí, 12, una de la madrugada. Llegamos ahí y bueno, lo único que queríamos era comer algo caliente. Nos sentamos un poquito en un lugar donde habían para comer, comimos ahí y bueno, ya nos fuimos a una terminal que cuando llegamos ahí, eso nada más yo lo había visto en mi país en película. Personas fumando droga, esas personas un poco que uno no quiere denigrar porque son hermanos, son personas que vienen a este mundo igual, pero que se han llevado a una vida un poco atroz. Y bueno, enseguida, bueno, el chofer del taxi no nos dejó en la terminal, nos dejó en una esquina de la calle de la terminal, que ellos no entran a esa parte de donde están los bus, que era el único bus que a las 3 de la mañana salía para Barcelona. Cuando Sí. llegamos no había ticket, no había nadie que te vendieran nada y estábamos a expensas aquellas personas que estaban en aquel lugar, que te miraban de arriba abajo a ver qué te podían Ay, Dios quitar y mío. uno rezando, al punto de que con uno de ellos nos acercamos, que era el que tenía la manera de entrar a las máquinas adentro y entonces sacar un ticket de ahí. Supuestamente el pasaje que nos iba a costar unos 100 euros, nos vino costando unos 160 euros prácticamente y no era tal pasaje para Barcelona. Cuando nos subimos al bus que empezamos a andar, el hombre nos había montado en un bus que iba para Lyon, para Francia, Dios mío. no era para Barcelona. Aquello fue cuando yo le empecé a preguntar al chofer, entre otros, y él me decía, no, Lyon, y yo, Lyon, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Lyon? Y yo a buscar, y cuando vi que era una ciudad de Francia, me quería morir. Cuando Ay, llegamos ahí, un operativo grandísimo, enorme, ayudándole a la policía que no nos detuvieran, que no nos vieran. Fuimos a ver si podíamos irnos a las 10 de la mañana para un bus hasta Barcelona, supuestamente 60 euros, no, no había ticket. Era al otro día y cada ticket costaba 120 euros por cada uno sin poder tener ya más dinero, ni siquiera ni para quedarnos casi en un hotel y, y ahí en lo que era en la terminal no nos podíamos quedar porque había un operativo inmenso. Estaban oficiales con totalmente con no sé cómo decirle si son armas completamente. Francia estaba bien revuelto en aquel momento y todo el emigrante que veían lo recogían y se lo llevaban todos los emigran. Bueno, decidimos ver de qué manera y reunimos ahí lo que nos quedaba
y fuimos hasta un hotelito, lo más aceptable, un motelito, y ahí reunirnos entre todos y aquel hombre del hotel que tengo que agradecer mucho todo, que nos aceptó más o menos quedarnos así, porque a todas estas, él sabe que eres un emigrante, sabe que, y bueno, al final ahí estuvimos. No nos pudimos ir todos a la misma vez. Mi amiga salió a las 10 de la mañana del otro día, yo me iba a las 2 de la tarde y bueno, así escondiéndonos de la policía, al punto que cuando ya me fui a subir a la guagua, lo que llegó fue como dos camionetas llenas de esas personas y recogieron a todos los que estaban abajo. Ya yo me había subido con mi pareja al bus y yo lo único que le decía al chofer, chofer, cierre esa puerta, por favor, cierre esa puerta. Yo lo único que le pedía era que por favor, que ese no era el momento de quedar. Y nada, ¿qué te puedo contar? Hice todo el viaje con los ojos cerrados, porque ese no era el bus que nosotros podíamos tomar. El bus que podíamos tomar pasa por lugares que era el de Italia para Barcelona y que no es tan detenido ni revisado, ni tiene que pasar por lugares muy de fronteras, es decir, que tenga que estar chequeando. Ese bus, por supuesto, desde que sale en Francia, estás pasando por toda esa frontera y como quiera que sea, estaban todos esos operativos y yo lo único que decía, yo no estoy viendo que yo mis ojos cerrados y a todas estas me tocó estar sentada atrás de lo que era el chofer. Y así llegamos a las 3 de la mañana a Barcelona. Cuando yo pisé Barcelona, no hice como Cristóbal Colón, pero me dieron tremendas ganas de tirarme en el piso, de besar Clásico. esta tierra y decir, siempre agradecer mucho, 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 Ah, porque ya estaba en el lugar. Y fue un sueño hecho realidad wow. que si no hubiera sostenido en esto, no, créeme que en todo esto No, pudiera no. haber Yo estoy flaqueado en algún completamente, momento. yo estoy completamente erizada, o sea, como yo decía, se dan cuenta que la historia de esta mujer realmente parece de un film de fantasía, de fiction, porque contando todo esto, de verdad que yo, no sé si tú que me estás escuchando, es una sensación de verdad, yo siento, yo en este momento, o sea, cuando tú estabas contando, yo realmente sentí todas esas emociones y eso que desde de espectador, ¿no? Me puedo imaginar todo lo que tú, o sea, con tu pareja y con las personas con las que estabas, pudiste haber percibido, o sea, realmente te admiro, de verdad te admiro y de verdad que siempre tenemos ángeles alrededor, Dios, los ángeles que nos protegen y que, como dijiste tú, con la visualización, con todo eso, que a veces uno le puede costar trabajo visualizar, pero de que algo hay más allá o sea, de la mente, ¿no? Porque la mente o nos bloquea o nos ayuda a liberarnos, pero también de tener esa fe de que hay algo más, ¿no? De que hay algo más y además que si tú, como dices, pediste señales, ¿no? Como yo cuando hago las canalizaciones con mis asistidas, igual, o sea, que los ángeles, o sea, hay señales siempre, o sea, hay que pedir siempre señales, hay que algo, atenerse a algo, porque lo terrestre ya te hubieran cogido, o sea, es la fe, es esa fe. Y no Así es. necesariamente tiene uno que ser religioso, ¿verdad? Sino Ujú. simplemente tener esa fe, porque todo el mundo dice, no, que tengo que rezar y eso. No, pues claro, es su manera de orar. Esto de que la fe mueve montañas, sí las movió para mí. Esa fe movió esas montañas y sabía que mi propósito estaba aquí. No he perdido tiempo. Entré a un curso de desarrollo personal y liderazgo ante la organización de CEFAI. Ahí estoy entrenándome como coach, una formación de maestría de coach ontológica, porque esto es lo que quiero. Quiero darle mi Claro. fuerza y toda esta expansión en la gloria de ese Dios, de ese universo, vida, como le quieran llamar, pero Él está y tú te sostienes bien en Él y no te falla, no te falla. Y o sea, cuéntanos, Lisbeth, cuéntanos un poco, o sea, de esos momentos claves, importantes que han atravesado y cómo han impactado en tu trayectoria personal y profesional, o sea, cómo ha sido esos momentos, o sea, que dejaron en ti, o sea, una huella muy grande, ¿sí? Y de que tú puedes, o sea, como tú viviste esta experiencia, o sea, cómo podrías tú, ¿no? O qué consejo le darías a una persona que en este momento sienta que su vida no tiene sentido, que,
que no tiene esperanza, ¿no? Porque hay muchas personas que ya se cierran y más que ustedes con todo esto de la falta de libertad, porque yo viví pues en Colombia y todo eso, pero siempre ha sido un país libre, sea con cosas y todo eso, pero siempre ha sido un país libre. Que cuando uno no tenga la libertad, o sea, cómo uno, o sea, tú qué, o sea, cómo ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo fue toda esa, o sea, ese impacto al punto de poder aconsejar a una mujer o, bueno, a un hombre que pronto está pasando por un desafío así tremendo? Bueno, primero es esa fe que hay que agarrarla en los momentos en que a veces estamos quebrados, en que nos sentimos que no tenemos salida. Busca muy dentro de ti esa fortaleza, esos llamados superpoderes que todos tenemos y de alguna manera siempre comento que para salirse de una zona de confort es muy importante llegar a un punto de reconocerse que uno quiere salirse de donde está, que ya ahí no hay nada que hacer y que ahí al antico, por muy duro, atrévete a pasar todos esos muros del terror, de ese miedo, porque hay vida. Y como divinidad, que hoy me atrevo a decir que somos, porque tenemos esos poderes, hay que vivir. La vida es un proceso de creación, de movimiento. Y la felicidad solo se encuentra en el lugar donde tú sabes que es el que tú quieres, el que deseas. Hay que salirse, hay que atreverse, hay que tener fe, una fe inquebrantable y hay que confiar en uno mismo. Confianza en uno mismo, en su fortaleza, en su deseo de seguir y de que sepan que cada uno de nosotros tenemos un propósito lindo y bello en esta vida, porque hoy que todo haya pasado desde niña, todo lo que he venido transitando, muchas cosas podrán verlas también más adelante entre otras cosas, pero esto principalmente que está tan reciente en mi vida, lo único que me ha dado a mí es la fortaleza de poder querer ayudar y apoyar a muchas más personas en este proceso. Y por tanto, sí sé que esa fe existe desde el momento en punto en que tú te lo crees. Lo primero que tienes que hacer es creértelo. Wow, wow. O sea, de verdad no tengo palabras. O sea, mira, por eso yo les decía a mi querida comunidad que esta historia realmente los iba porque yo aquí estando, aunque si estoy aquí enfrente con ella, aquí hablando, de todas maneras siento tanta empatía y tantas cosas que yo nunca he vivido esto, pero wow, yo de verdad te admiro, Lisbeth, por de verdad este coraje y de verdad esa fortaleza que realmente te impulsó, porque yo creo que una persona, por todo lo que tú pasaste, yo creo que uno no, o se desmaya, o sea, no, creo que uno suelta, pero esa fuerza, por eso es que yo muchos cuando yo hablo de espiritualidad y todo esto, que ya tenemos todas las herramientas, tenemos ya todo dentro de nosotros, sino que a veces buscamos fuera lo que ya tenemos dentro. Y cuando conectamos con nuestra esencia, con lo que realmente somos, pase lo que pase, no lograremos, o sea, que nadie, ni que nos roben los sueños. Y más tú, ustedes como país y eso que han pasado con muchos atropellos y muchas cosas. Y como tú contabas, ¿no? Que pasando en todas esas fronteras, que el ser humano no vale no vale nada. Es como ni siquiera ni un animal. Y eso es una cosa que a mí honestamente, y por lo que estamos viviendo mundialmente, que es por esta violencia, por esta agresividad y todo eso, porque nos tienen presos y esto es porque yo pienso que es por el ego, ¿no? El egoísmo de querer el poder, ¿no? Y ese poder, o sea, si nosotros vinimos aquí en la tierra, vinimos es para vivir felices, no para cortar sueños, ¿no? Que nos quieran cortar los sueños. Y de verdad que yo hoy te honro, te admiro, mira, te Gracias. felicito, o sea, de verdad que yo te había escuchado, pero ahora que yo te tengo aquí, o sea, realmente, mira, me hiciste emocionar y tengo, ¿cómo se dice? Tengo la piel de Ujú. gallina en este momento y de verdad que te agradezco de verdad por esta, o sea,
por esta travesía que de verdad, como yo decía, parece una película, o sea, parece una ficción. Y realmente, como digo yo, mujeres, hombres que estén escuchando este video, no es un caso, porque si llegaste aquí casi al final, no es un caso que estés aquí porque todo es perfecto, lo que se llaman diosidencias, o sea que uno escucha algo o llega una señal que hace clic con uno. De pronto en ese momento pueda que no, pero todo es perfecto, o sea, todas las cosas de Dios es perfecta, o sea, no estamos aquí compartiendo porque sí, porque simplemente ella con el dolor, porque de todas maneras, imagínate, contar su propia historia no es fácil, no es fácil, porque lo puede quebrar a uno muchas veces y romperse de nuevo, pero es eso, de tener esa fortaleza interior de salir adelante. Y sé que tienes un regalito muy especial para las personas que aquí nos comenten en el video y y que nos cuenten si de pronto han vivido alguna cosa similar o que quisieran conectar contigo. O sea, cuéntanos un poco qué fue lo que tú hiciste, qué regalo tienes para estas personas. Bueno, en todo esto de mi proceso de entrega porque nací para esto, para entregar y para apoyar mucho a que encuentren esta grandeza que somos como esa divinidad. Créanselo, que somos divinidad. De otra manera, no vamos a seguir en lo mismo. Pero sí tengo un PDF que preparé, se llama Lluvias de Ideas dentro de ti. Tengo recientemente un podcast donde hablo y ayudo mucho desde mi experiencia. Si te sirve y te resuena, siempre te digo, te lo regalo, te lo dono. Y este PDF habla de un mundo mejor para tu hijo. Esas lluvias de ideas donde te marco una tercera invitación que hace ese Dios, ese universo, llámalo como quieras, cree en lo que necesites, pero crees. Cree lo grande que tienes y a partir de aquí te pongo varios em, como decir, mensajes para ti y son mensajes míos que me ayudan en mi experiencia de vida a poder transitar en una mejor persona, un mejor ser humano, ese ser de luz que todos somos y proyectarnos para poder ser como uno con ese uno que somos con nuestro creador. Y por tanto, como me importas, me interesa, te dono aquí parte de mis experiencias, de lo que hago, mi rutina, entre otras, y algunos mensajitos que son muy buenos para poder llenarte, para poder por lo menos abrirte un poquito esa mente. Si te sirve, estoy a tu disposición siempre. Soy Bueno, y su cuéntanos, servidora. de verdad, muchísimas gracias. Cuéntanos en qué, o sea, cuáles son tus redes para que las personas puedan conectar contigo, escribirte y poder pedir también este PDF, este regalito maravilloso, que yo no me lo pierdo también porque yo no veo la hora de poder leerlo y aplicar porque sé que hay mucha sabiduría ahí, lo siento que hay mucha sabiduría Es y la bueno, gloria de ese Dios que lo tengo que decir. Si me dijeran cuál es mi identidad es divinidad. Si me dijeran a qué y con quién yo trabajo, le soy, diría que es con ese creador. Eso es mi entrega y así me siento y lo tengo que decir, aunque parezca una locura, pero así es. el yo Así es soy. porque es algo grande. El yo soy está Yo dentro de soy. nosotros, yo soy abundancia y bueno, yo sé que ya, bueno, aquí con toda esta tremenda historia, o sea, para terminar, bueno, recuérdate de darnos tus redes sociales antes, darnos tus redes sociales antes de que se nos olvide, porque quiero que nos digas unas últimas palabras antes de cerrar. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, me pueden localizar en lo que es en podcast, en la plataforma Spotify. Ahí tengo un podcast que se llama Dentro de ti. Y bueno, de igual forma, ya el podcast, a pesar de que está bien reciente, cuando se googlea o se pone, enseguida sale en lo que es Spotify. De igual forma, mi correo es lisbebeatriz@gmail.com, que de igual forma cualquier información, lo que necesiten que yo se lo pase de mano, pueden escribirme y con gusto les atiendo. Y bueno, ya aquí así en YouTube.
que tengo un canal bien reciente también, donde todo ha sido una explosión. Fíjense para que ustedes vean qué importancia, todo es una explosión. No espero lo perfecto. Yo estoy en el proceso y ese proceso ya para mí es perfecto. Por tanto, es dar, es entregar. Y bueno, aquí en YouTube, de igual forma, youtube.com/Lisbeth Beatriz González, caste 9656. Y bueno, de igual forma, ya también sale. Y bueno, Y de aquí todas estoy para maneras, ustedes. aquí, de todas maneras, yo aquí en este video, aquí van a encontrar, van a encontrar todas tus redes para que vayan directamente a seguirte y a escribirte, porque de verdad que ahí tienes mucho que ofrecer al mundo como mujer y no va a ser esta la primera vez que te hago esta invitación. Seguramente vamos a seguir haciendo otras cosas muy lindas para poder dar valor a muchas mujeres que necesitan escuchar esa voz y volvérsela a reconectar con su esencia. Eso es la cosa más importante. Claro que sí. Y bueno, ya para cerrar, porque yo de verdad estoy tan emocionada aquí que quisiera tenerte 10.000 horas, pero no, no es posible. Además, porque... Pero déjanos, a ver, como mensaje final, o sea, ¿qué tienes para decir ya para cerrar? Me etiqueteo con una frase que me la regaló y me la cedió desde un programa, una primera entrevista. Y es, eres de divinidad, vive, vive siempre. Y es lo que quisiera. Tú creyéndote esto, vas a ver qué grandes objetivos y propósitos tienes en la vida. Wow, wow, wow. Bueno, pues mira, Lisbeth, no tengo de verdad palabras para agradecerte todo este tiempo que nos compartiste y tu historia, tu vivencia y realmente de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes que estuvieron aquí escuchando este video y para que todos los que van a verlo posteriormente, pues de verdad les agradezco y contacten con Lisbeth porque de verdad que es una mujer maravillosa. Y yo agradezco o sea, a Dios, al universo, a mis ángeles, a nuestros ángeles, porque todos tenemos un ángel, por ponerme, o sea, como dice, hacerme conocer este tipo de personas y cada vez somos más mujeres que estamos dando un granito de arena o un grano grande, no un granito, estamos dando mucho, con mucho amor, porque queremos que tú, que estás escuchando esto, resuene y que tomes acción, porque el momento es ahora. La vida es muy breve y hay que empezar a reconstruir tu propia vida. Todos hemos pasado por el túnel de la oscuridad y todos somos capaces de salir. Simplemente es encontrar esa fuerza interior. Así que gracias, gracias a todos, gracias a ti y nos veremos en un próximo video. Para las personas que quieran participar aquí en este espacio de charla entre amigas, eres invitada, o sea, si también eres un hombre, pero eres invitado, o sea, todos los que quieran. Lo importante es que me escriban a info@omairapinzon.com o vayan directamente a Soy Omaira Pinzón en Instagram o también me pueden contactar en Facebook como Omaira Pinzón y será un gusto de verdad poder compartir contigo y con los demás, o sea, la historia que te quiere, o sea, la historia que quieres contar al mundo para poder motivar a los demás. Así que gracias, gracias, gracias y nos Gracias vemos. a ti. Gracias.